exposición tan llena de sugerencias que seguramente suscitará alguna intervención en el coloquio. A continuación tiene la palabra el profesor Ricardo Serrano Deza de la Université du Québec à Trois-Rivières, en Canadá. Nos hablará qué corpus bíblico, qué visión de lo religioso, qué articulación de la historia. Tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. Cuando uno es un abulense que anda por ahí, el gusto de estar hoy aquí se duplica y justo es agradecerlo doblemente al comité organizador del Congreso, al Instituto Orígenes de la Lengua y a su director, Claudio García Turza, a Cilengua y a la Fundación San Millán. Al abordar la España de los siglos XVI y XVII, Henry Kamen siente todavía la necesidad de señalar que la religiosidad de esa sociedad, lejos de representar esencia cultural alguna, ni trazo identificador de lo español, se limitaba fundamentalmente a una serie de celebraciones populares donde un contenido religioso se integraba en unas prácticas de cohesión social. Aquella España no era, pues, el país cristiano y católico que cierta historiografía inventó para su propio uso, y eso por varias razones, la primera de las cuales es la ignorancia, es decir, el analfabetismo general. Eso unido a otras dificultades de acceso a los textos religiosos, la Biblia ante todo, libro caracterizado en la época por una gran penuria de ejemplares, mayor todavía en sus pocas versiones españolas, todas publicadas fuera de España, y cuya excesiva familiaridad podía acarrear el peligro cierto de un proceso inquisitorial. José Manuel Sánchez Caro ha descrito esta situación esta misma mañana. En este trabajo me interesa describir dos casos ilustrativos de cómo se operó el paso al teatro de contenidos que hoy consideraríamos parabíblicos o simplemente edificantes, pero que en la época se integraban sin solución de continuidad alguna, desde el punto de vista de la recepción, en un conjunto sumamente difuso y abierto que con los textos propiamente bíblicos incluía exégesis, apócrifos, tradiciones marianas, vidas de santos, etc. Este conjunto presentaba, por otra parte, un carácter de modernidad, es decir, estaba tocado, aparte de por las corrientes protestantes europeas, sobre todo en lo que concierne a las versiones españolas de la Biblia, por filosofías reactualizadas en el Renacimiento como el agustinismo o el neoplatonismo, así como muy particularmente por el erasmismo. No deja de ser sintomático que los dos focos protestantes reprimidos por la Inquisición en la Castilla de la primera mitad del siglo XVI se produjeran precisamente en dos grandes ciudades comerciales, la rica Valladolid lanera y la Sevilla portuaria. Ahora bien, al lado de esa cultura protestante duramente reprimida y que no terminó de calar, el erasmismo sí se presenta bien arraigado en los ámbitos intelectuales, donde puede rastrearse también, en una cierta composición con este movimiento, una ininterrumpida corriente de alumbradismo, quietismo, en la que se inserta la obra de Miguel Molinos que, bien adentrado el siglo XVII, alcanzaría una resonante repercusión en toda Europa. ¿Qué es lo que confería al corpus bíblico ese carácter difuso y abierto que acabamos de señalar? No tanto las diferencias de delimitación que se producen tras la Reforma, por ejemplo, acerca de los deuteronómicos, ni la permanentemente abierta cuestión de los apócrifos, como el hecho de, uno, que texto, exégesis y versión española se unen a veces en ediciones bíblicas, como es el caso de la Biblia de Osuna, y dos, que las colecciones hagiográficas de Vincent de Beauvais y Jacques de la Voragine, particularmente esta última, elaborada en forma de Circulus Anni, el ciclo litúrgico del año, formaban un todo
integrado con los textos bíblicos en el proceso de recepción de la cultura popular y en el de la producción intelectual de esta. El colapso del mercado atlántico de la lana castellana y las repetidas crisis financieras del reinado de Felipe II, entre otros factores negativos, tienen una rápida repercusión tanto en la tendencia demográfica a la baja de las ciudades castellanas al cambio de siglos, como en la actividad intelectual de las mismas en el nuevo contexto postridentino. De relativo aislamiento universitario, por otra parte, en relación con la mayor parte de los centros europeos. Los datos bibliológicos compilados por López Piñero reflejan, con el paso al siglo XVII, una caída de la publicación científica, aunque no de la de creación literaria ni de la de tema religioso. ¿Cuál es esa producción de tema religioso en alza al cambio de siglos? Sumamente diversificada, desde los Flores Sanctorum hasta la geografía de pliegos sueltos, desde los milagros o los exempla hasta los tratados de vicios y virtudes. Dentro de esta producción se dan numerosos repiques de la legenda áurea, entre los que se cuentan los de Gonzalo de Ocaña, Pedro de la Vega, Alonso de Villegas, el autor de la comedia llamada Selvagia, y Pedro de Rivadeneira. Y es que ese tipo de texto llegó a convertirse en la lectura por antonomasia y en historia arquetípica, en cuya lógica narrativa todo cabía, incluidos los personajes procedentes de los evangelios apócrifos, como Santa Ana o San Joaquín, o de tradiciones orientales precristianas, como es el caso de la leyenda de Barlaán y Josafat. El caso de Barlaán y Josafat, relato hagiográfico de origen griego-bizantino, transmitido en Europa en buena parte de la mano de Jacques de la Voisin, es representativo de la integración de materiales diversos que señalamos. Personajes integrados en el santoral, en el año litúrgico de la Iglesia Católica, esta misma semana, el 27 de noviembre. En el caso que nos ocupa, y según todos los indicios en la misma liturgia. En algunos de los ejemplares hay anotaciones que así parecen indicar. Esta tradición transmite en realidad la leyenda de la vida de Buda, Josafat, príncipe cuyo padre le mantiene encerrado desde el nacimiento y que descubre de pronto tanto la belleza de la vida como su carácter doloroso y efímero. El anacronismo de un Buda, Josafat, que se convierte al cristianismo 5 siglos antes de Cristo, es delicioso, así como impresionantes las múltiples resonancias literarias del tema. Observemos, ante todo, brevemente el material de partida a través de la legenda áurea de Voisin, que sigo por la versión francesa de Vignet de 1843. Desde el punto de vista de su articulación narrativa, el texto presenta 9 secuencias que van desde la profecía de los astrólogos y el consiguiente encierro del príncipe hasta el descubrimiento de la vida real, la conversión tras el contacto con el monje Barlaán, la disputa teológica ante el rey, el enfrentamiento con la sensualidad y el demonio, el triunfo sobre su padre y la transformación final en monje. Ahora bien, varias de esas secuencias narrativas constituyen reflejos, anticipaciones de la historia central, en 2 casos, en las primeras secuencias, o integran historias imbricadas que funcionan como ejemplos, parábolas del mensaje transmitido a Josafat en 8 casos, casi todos ellos en boca del monje Barlaán y en la secuencia central de su conversión. Hay que notar, por otra parte, el particular estatuto narrativo de un sueño en el que se materializa la lucha final del príncipe por el despojamiento de lo sensual. El 1 de febrero de 1611 firmaba Lope de Vega el manuscrito de su comedia Barlaán y Josafat, para cuya composición pudo disponer de alguna versión latina de la legenda, de las castellanas de Pedro de la Vega, 1569, o Alonso de Villegas, a partir de 1578,
del Flos Santorum de Ribadeneyra, 1599, o de la historia de los dos soldados de Cristo, Barlaán y Josafat, de Juan Damasceno, traducida por Solorceno en 1599. Tal vez también del Speculum de Beauvais, del que corría una versión veneciana de 1590. En un momento en que Lope vivía en su casa madrileña de la calle Francos y se había sentido atraído por la congregación de esclavos del Santísimo Sacramento, poco sabemos sobre la función de ese manuscrito, salvo que fue representado por la compañía de Hernán Sánchez de Vargas, según noticia recogida por Teresa Ferrer, así como la hermosa Esther, cuya composición precedía de unos meses a la que nos ocupa. Barlaán y Josafá está escrita fundamentalmente en redondillas. 36% de las 31 secuencias métricas que pueden distinguirse en la comedia, 53% de los 2.861 versos. Y en romances, 29% de las secuencias métricas, 26% de los versos. Cuenta con 29 personajes hablantes, larga nómina en la que solo 6 de ellos destacan con más del 5% de réplicas o de versos. El príncipe Josafá, en primer lugar, que acumula 28% de los versos. Leucippe, la princesa prisionera y enamorada, que cuenta con 12% de los versos, pero proporcionalmente más concentrados, menos réplicas, ya que en el personaje abundan soliloquios y largos parlamentos. Cardán, noble cuidador del príncipe, Bato, gracioso, Barlaán, ermitaño, cuyos versos le equiparan a Leucippe, pero más concentrados aún que los de esta, sobre todo en el largo parlamento ininterrumpido de la catequización del príncipe, y el rey, finalmente, que cuenta con 6% de los versos distribuidos en réplicas relativamente cortas. En cuanto a la acción, ¿cuáles son las diferencias más notables de la comedia lopesca con relación al texto de origen medieval? Primeramente, se suprimen todas las historias imbricadas que aparecen en la fuente, incluidas las parábolas de que se sirve Barlaán durante la catequización del príncipe, que son sustituidas por una larga serie, 115 versos, de alusiones dogmáticas al mundo bíblico, cuyo punto de partida es la referencia a un amor divino, definido como amor santo e inmenso, términos precursores, así como la misma orientación de la comedia, de una de las grandes controversias que conmueven el pensamiento europeo durante el siglo XVII, la del amor puro. La primera salida del príncipe muestra otro de los enriquecimientos de la comedia con relación a la fuente. Esta última cuenta el encuentro de Josafá con un leproso, un ciego y un viejo, mientras que la comedia lo hace con un pobre cojo y un ciego, pero sobre todo con un librero, lo que permite evocar a numerosos autores, y con la princesa Leucippe, cautiva de guerra, que queda desde ahí enamorada del príncipe. La comedia añade también a la fuente ciertos personajes que tienen como función escénica asegurar transiciones temporales, los dos caballeros, ambientar y diversificar la acción, los pastores, o divertir, el gracioso Bato. Una vez que el príncipe deja el reino en manos de un noble y se retira a la oración, la acción de la comedia es ya enteramente original y teatralísima, integrando apariencias, anagnóresis y suplantaciones. La multiplicidad de demonios. La de la fuente se reduce en la comedia a uno solo. Con ello, el demonio gana en intensidad, aunque en tanto que personaje sigue ocupando un papel relativamente secundario, ya que en algunos momentos claves, como la llamada al placer o el sueño del jardín y el infierno, son solucionados sin la intervención de este personaje, cuya posesión de Leucippe es solo narrada y no teatralizada. Con Leucippe, la princesa cautiva y enamorada, ocurre exactamente todo lo contrario. A partir del puntual y difuminado grupo de mujeres que entran al servicio del príncipe para desviarlo de sus tendencias ascéticas por orden de su padre, Leucippe, aquí en la comedia, irrumpe en cada momento decisivo de la comedia, en 11 de las 36 reconfiguraciones de personajes que pueden distinguirse en ella.
Por otra parte, basta recorrer el conjunto de las ocurrencias de la forma léxica amor, 25, para constatar que este personaje polariza la mayoría de ellas. 12 de las mismas están en su boca y 4 más, dichas por otros personajes, se refieren a ella. Es un personaje fuerte y apasionado, cuyos soliloquios le garantizan el apego del espectador anticipado y, al mismo tiempo, un personaje traicionado por la lógica de la construcción moralizante. Su amor no es puro. Está poseído por el demonio, lo que conduce, tras la negación de ese amor, a la parusía de un amor divino de Leucippe, ahora purificado al final de la comedia. Esta cuestión del amor puro, de vieja raigambre filosófica, con ecos, por otra parte, tanto teológicos como políticos, que se amplificarán en el periodo cumbre de las monarquías absolutas europeas, la segunda mitad del siglo XVII, se actualiza y se pone en el primer plano de la actualidad cultural a raíz de la publicación en Roma en 1675 de la Guía Espiritual de Miguel de Molinos, tratado de mística quietista que conducirá a su autor a un largo proceso inquisitorial en la década siguiente. Bossuet frente a Fenelón, en una controversia que involucra a toda la intelectualidad europea, Leibniz incluido. El centro de la cuestión puede ser simplificado así. ¿Es posible querer a alguien sin buscar en ello una satisfacción o la felicidad? Querer solo por el objeto en sí, desinteresadamente. A esa pregunta, Fenelón responde por la afirmativa, al contrario de Bossuet. El amor puro es posible y es el debido a Dios, lo que significa renunciar al deseo, incluso a ese deseo básico de la felicidad. Evidentemente, estas ideas, que laten en la comedia de Lope antes de su estallido europeo, vienen arrastradas por el carácter del personaje, de tradición búdica, pero revelan también la dinámica de una religiosidad europea que se busca a sí misma, donde la vitalidad de la mística y de una espiritualidad franciscana y erasmista a lo largo de todo el siglo XVII está realmente muy lejos de la imagen históricamente falsa de un monolitismo posttridentino. Ya ha sido señalada repetidamente la huella evidente del Varlán y Josafat de Lope, que acusa la vida sueño de Calderón, terminada en 1635. 2 años después, en 1637, cuando la villa de Yepes le encarga un auto, el dramaturgo sirve extrañamente una comedia de una apasionada geometría, el mágico prodigioso. Mágico prodigioso que presenta también varios puntos comunes con la comedia a que acabo de referirme, el Varlán y Josafat de Lope. Las dos se inspiran en las mismas tradiciones hagiográficas. La acción de ambas se sitúa en Oriente, el mágico prodigioso, en la Antioquía del siglo III de nuestra era, aunque también con notables anacronismos. Ambos protagonistas aparecen inmersos en un proceso de búsqueda personal muy semejante. La religiosidad de ambas presenta un cierto carácter intimista, basada en una relación personal con lo divino. Otros aspectos, apenas apuntados o emergentes en el Varlán de Lope, están, sin embargo, aquí, en el mágico de Calderón, mucho más plenamente desarrollados. Veamos los principales. Tanto la obra lopesca hace gala de una relativa largueza en el uso de elementos, tanto la calderoniana es minimalista y esencial. Así, mientras la primera usa 10 formas métricas diferentes, la segunda solo 5. Mientras en la primera se observan 31 segmentos por cambio de forma métrica, en la segunda solo 19.
Mientras la primera emplea una nómina de 29 personajes, como ya hemos señalado, 4 de ellos, por otra parte, colectivos o multiplicados, la nómina de la segunda es solo de 12. El demonio. Ya habíamos visto cobrar individualidad a este personaje en la obra de Lope, pero ahora alcanza en la de Calderón un verdadero carácter de antagonista y un volumen de versos o de réplica superior al de la dama coagonista Justina. Por otra parte, el hecho de que el demonio asuma un número importante de los apartes libres dichos en la comedia, el 22% justo detrás de Cipriano, significa que este personaje mantiene una relación privilegiada con el espectador anticipado. Es también el demonio el que cierra la comedia con una narración final en la que desvela su juego. Al pasar de la Leucippe lopesca a Justina, inesperado amor de Cipriano en la ficción de la obra calderoniana, el personaje gana en coherencia y aumenta su enunciación. Por otra parte, su comportamiento ante el amor mantiene con el de la Leucippe lopesca una relación ambivalente. Lejos del rol proactivo de Leucippe, Justina ahora aparece como objeto del amor de los galanes. Eso significa que mientras Leucippe asumía principalmente la enunciación del amor, 48% de las ocurrencias de esta forma léxica, en el caso de la obra calderoniana es Cipriano el que lo hace, 41%. Ahora bien, la utilización que de Justina pretende hacer el demonio para controlar a Cipriano da pie a un papel más activo del personaje femenino en la bellísima escena de la llamada al amor, más desarrollada aquí que la relacionada con Josafá en la comedia de Lope y cuya protagonista es ahora Justina. Al final de la comedia calderoniana no ocupa Justina el único foco de la acción, pero sí lo comparte con Cipriano en un último encuentro entre los personajes, intensísimo, donde la llama del mutuo amor está muy lejos de haberse extinguido. Y es que Calderón va más allá de la historia de amor contada y negada después como amor malo. El amor entre Justina y Cipriano, sea lo que sea, sigue vivo en la jugada de cierre. No en vano, las ocurrencias de la forma léxica amor se disparan en el mágico prodigioso frente a las de Varlán y Josafá, 58 frente a 25, mientras que ocurre todo lo contrario con las de Dios, cielo y alma. Ya ha sido notado cómo el personaje de Leucippe, ausente de la fuente, es creado íntegramente por Lope. En este mismo sentido, la tarea de Calderón es de signo contrario. Tanto la fuente como la tradición icónica están centradas precisamente en Justina de Antioquía, en cuya historia Cipriano asume un rol de segundo plano. Calderón debe invertir, pues, esta relación. ¿Cómo lo hace? Con pequeños trazos que van dibujando un personaje apasionado donde solo había uno disuelto, un personaje buscador y autodidacta donde solo había uno invocador de fuerzas mágicas, un personaje que termina siendo lector de Agustín de Hipona, en uno de los muchos anacronismos de la traza. En efecto, si el texto agustiniano no entra con toda su literalidad primero en el Parlamento del demonio, retomado después en 5 ocasiones por Cipriano como en un verdadero leitmotiv de la comedia, es simplemente por razones métricas que fuerzan la sustitución de ojo por vista en el octosílabo del romance. Dios es una verdad suma, una esencia, una sustancia, todo vista y todo manos, que evoca el Deus totus oculus est, totus manus est. Epístola 148 de San Agustín. Esta repetida afirmación de la capacidad divina en boca de Cipriano tiene su corolario en la de la justificación por la fe puesta en boca de Justina, que con su última declaración de amor cierra la presencia de ambos personajes en escena. Justina: sí harás si con fe le llamas. Cipriano: con ella le llamo, pero aunque de él no desconfío, mis extrañas culpas temo.
Justina confía y sigue en rápido diálogo con Cipriano. Más inmensos son sus favores, insiste, es cierto, y concluye, él perdona pecados. Durante este breve recorrido por dos historias traídas a la máquina teatral barroca desde la tradición hagiográfica, hemos podido observar ciertos procesos de adaptación de las mismas al nuevo medio, así como su conversión a las problemáticas del tiempo. Hagámonos, para terminar, la pregunta acerca de los mecanismos de articulación teatral, es decir, de segmentación, que las conforman como comedias. El primero y fundamental de los mecanismos de segmentación, el ritmo y la música misma de la palabra, es la métrica, que identifica una serie de secuencias marcadas por la estabilidad estrófica. El segundo, el teatro es también gesto, son las presencias mismas de los actores personajes y las reconfiguraciones de estas, definibles por el número de los presentes en escena. En el Varlán de Lope, el valor más repetido en el número de personajes de cada una de las 36 reconfiguraciones identificables es de 2, seguido de cerca por 3, el valor medio del conjunto. Al pasar al Mágico de Calderón, este esquema de comunicación se complejiza dando lugar a grupos de personajes más numerosos por configuración, donde 4 es el valor medio y 3 el más repetido. Piénsese, por ejemplo, en el triángulo amoroso Livia-Clarín-Moscón o en las escenas en que un personaje escondido escucha la conversación de otros dos. Otra diferencia aún más clara entre ambas comedias la ofrece la correlación entre la extensión en versos de cada una de las reconfiguraciones de personajes con el avance del texto. En otras palabras, más simples, las secuencias establecidas según este criterio son más largas conforme más adelante están en el texto. La pregunta, que corresponde de hecho a uno de los esquemas de la comedia, el que finaliza con todos los personajes presentes en una larga escena final que culmina en bodas, separa claramente los textos que nos ocupan. El Varlán de Lope, donde el avance coincide con reconfiguraciones progresivamente más cortas, y el Mágico de Calderón, donde el avance coincide con un aumento de extensión de las secuencias establecidas según este criterio. ¿Y cómo se corresponden entre sí las segmentaciones practicadas por uno y otro criterios, el métrico y el de los grupos de personajes, a lo largo de estas comedias? La primera constatación, simplista, pero de trascendencia, es que mientras uno de estos criterios de segmentación corta, el otro no lo hace en la mayoría de los casos. Es decir, que cada uno segmenta mientras el otro salva a menudo la preciosa continuidad del movimiento de la representación. Tal como parece generalizado en la comedia nueva, la asimetría, es decir, la no coincidencia en el corte, entre los cortes de cada uno de los criterios, presenta en efecto en nuestros textos objeto una alta frecuencia. Una vez aplicados tanto el criterio métrico de segmentación como el basado en reconfiguraciones de personajes, de cada 10 cortes de segmentación encontrados, 7 de ellos obedecen solamente a uno de los criterios. Atendiendo al detalle de estos casos, puede observarse además que los cortes asimétricos coinciden habitualmente con ciertos fenómenos teatrales que clasificaremos en 3 grandes familias. A. Transiciones A de monólogos, narraciones o fragmentos en música. B. Fenómenos de distorsión del esquema de comunicación o del espacio teatral, como el teatro en el teatro, los apartes y a veces también las suplantaciones de un personaje por otro. Y C. Fenómenos de paso, como el de la vigilia al sueño. Debo dejar aquí para la publicación escrita las incidencias de estos fenómenos, así como los fragmentos más significativos donde ocurren en las comedias, y limitarme a un resumen muy global. Volviendo en este sentido
a la proporción ya señalada de 7 cortes asimétricos sobre cada 10 practicados por uno u otro de los criterios utilizados, 4 de ellos, en el caso de Barlán, o 5 en el caso del mágico, resultan ser concomitantes de alguno de los fenómenos teatrales que acabamos de mencionar, transiciones, distorsiones o pasos. Así pues, no solo los cortes asimétricos abundan en una proporción muy significativa, sino que la mayor parte de ellos son concomitantes de fenómenos teatrales determinantes del rumbo de la acción. Y es que, en resumen, la articulación teatral exige cortes que marquen cambios significantes, pero con la suficiente sutileza, apoyados en puentes alternativos, como para no romper el hilo de la magia, para entrar lentamente en el sueño o en la ficción, en la continuidad de los parques. Muchas gracias.